Amén, pues buenas noches y bienvenidos. Como siempre, un gozo y un privilegio poder compartir este tiempo con todos los hermanos. Y vamos a dedicar este tiempo en las manos del Señor, vamos a ponernos delante de su presencia. Hoy el tema que nos toca, empezamos con los últimos días de 2 de Timoteo 3. Así que vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente y nuestros corazones para poner su palabra por obra. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche por tu favor, por tu amor. Te pedimos, Jesús, que toques nuestras vidas, Señor, que abra nuestro entendimiento, que tu espíritu de sabiduría repose sobre nosotros, Señor, y que podamos poner tu palabra por obra, que podamos comprenderla y podamos, Señor Padre, recibirla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como decíamos, y haciendo un poco de capitulación de los capítulos anteriores, estamos en 2 de Timoteo 3. Hay que decir que esta epístola de 2 de Timoteo es probablemente una de las últimas epístolas escritas por el apóstol Pablo, y hay quien piensa que no fue escrita por él, sino que fue redactada por él en los últimos 6 meses de su prisión. Con lo cual, pues nos da un entorno de legado, nos da una herencia espiritual de parte de Pablo a Timoteo, con las últimas instrucciones, con los últimos avisos y con las últimas llamadas de atención que yo creo que son importantes para cada creyente y máxime en nuestros tiempos, en nuestros días, donde tenemos que poner más si cabe atención de las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Así que vámonos a la palabra y vamos a leer el texto, 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay que decir que no es la primera vez, la verdad es que vemos a veces gente que viene y va, y sobre todo me llama la atención cuando estas personas ves que sobre todo, y para mí es una prueba, es un pulso donde ves, y para mí es la obediencia, la honra a los padres. Cuando hablamos muchas veces del noviazgo y estamos poniendo esto como ejemplo, nosotros aconsejamos que la primera consulta de un joven o una joven que se haya enamorado y que quiera emprender una relación es que hable con sus papás. Y que en ese altar familiar, en ese lugar, pues ellos puedan orar, puedan encomendar esos planes delante del Señor y puedan pedir consejos al Señor de cuál es su perfecta voluntad. Sabemos perfectamente que hay una persona idónea, que hay una persona que Dios ha escogido para cada uno de nosotros y que realmente no es si me va mal, o sea, hay segundas oportunidades, no debería de ser así. Obviamente, el otro día salió a conato cuando comenté en la iglesia que Dios estaba en contra del divorcio y me apelaron diciéndome, bueno, ¿qué pasa si hay maltrato? ¿Qué pasa si hay abandono? ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, a ver, por supuesto hay que decir que la iglesia está totalmente en contra del maltrato. La iglesia está totalmente en contra del abandono. La iglesia está en contra de la infidelidad. La iglesia está en contra de todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero estamos, y quiero explicar esto, que estamos en la circunstancia en que si tú decides separarte y si tú decides pues tomar esa decisión del divorcio, entendemos que uno debe de guardarse. Es decir, porque uno ha hecho una promesa y ha hecho un pacto con Dios, y es un pacto delante de Dios, que además es un tipo, igual que cuando hablamos de Isaac como el Cordero de Dios ofrecido por el Padre de la fe Abraham, las bodas del Cordero es un tipo del matrimonio, es decir, los dos dejan de ser un ser individual para ser uno y uno juntamente con Cristo. Con lo cual,
cuando tú mezclas una plastilina y la quieres separar, siempre te llevas cachos de un lado y de otro, por mucho que quieras meter el cuchillo con precisión cirujana. Y eso es lo que quiero que se entienda y lo que quiero que expliquemos. Por supuesto que no vamos a consentir ninguna clase de maltrato, no vamos a consentir ningún tipo de mala obra o mala arte dentro de cualquier matrimonio que nosotros conozcamos. Además, como iglesia, tenemos la obligación de reportar estas cosas y a las autoridades, es decir, no a cualquiera, sino a las autoridades. Y si hay niños, pues más aún. O sea, los niños son la prioridad. Y lo dice un niño que pasó por ahí. Entonces, creo que me gusta despejar dudas, me gusta aclarar los temas, por peliagudos que sean, pero donde no hay confusión, hay acierto. Así que yo espero que todo esto pues, se quede claro, ¿no? Pero nos da una descripción de estos hombres. Lo primero que dice es amadores de sí mismos. Y una de las cosas que yo me planteaba, y me he planteado muchas veces a lo largo de nuestro matrimonio, de mi matrimonio con Julieta, es que, bueno, este martes, si Dios quiere, haremos 19 años de casados. Y una de las cosas que yo siempre me planteo es si soy amador de mí mismo o, sin embargo, mi contentamiento o mi deleite está en ella y ella en mí. Es decir, yo entiendo una relación, o como yo entiendo nuestro matrimonio, es que para que seamos uno, muchas cosas de mi carácter o muchas cosas de mis prioridades pasan a un segundo plano. Si encima tienes hijos, pasan a un segundo, tercero, cuarto y quinto. Y no es importante. Es decir, cosas que eran importantes pues ya no lo son. Ya no son la prioridad son nuestros hijos, la prioridad es nuestra casa. A mí mi prioridad, si ella está bien, si yo la veo bien, yo estoy contento. Es decir, y mi prioridad es esa, es decir, que ella esté bien. Si ella va. El día que ella no va, en casa hay problemas. Porque el barco se mueve, el barco se estabiliza. Y ahí es donde digo que esposos tengamos siempre consciente la palabra de que nuestra esposa es un vaso frágil. Y yo creo que no nos cuesta, o no nos debería de costar, por amor a nosotros mismos, porque estamos cuidando nuestro propio cuerpo, precisamente ese vaso frágil. Yo creo que debe ser un principio. Aparte, si enfocamos amadores de sí mismos, hay temas físicos, como puede ser la masturbación, que al mismo tiempo hay que decir que es pecado. Escuché alguna vez a algún pastor decir que, bueno, que se puede perder una batalla, lo importante es no perder la guerra, pero hasta que conocí, y tengo varios ejemplos, que se han guardado en santidad, hermanos que Dios le ha dado esa gracia, Dios le ha dado ese favor, ese contentamiento, y Dios lo puede dar. Yo creo que hay un mensaje claro y oportuno de parte de Dios, y es que Dios da ese contentamiento, Dios es suficiente. Y ahí es donde digo, hermanos, que uno debe de cuidarse, porque aquí está hablando de ser amador de sí mismo, también confluye esa terminología. Además, si a eso le sumamos el tema de la pornografía, pues la pornografía está haciendo estragos en la juventud. Además, antes se asociaba la pornografía a los chicos, y ya son chicos y son chicas. Y la masturbación antes era algo de chicos, y ya no es de chicos, es de chicos y es de chicas. Y uno de los elementos más vendidos de Internet a día de hoy es el famoso Satisfyer, que precisamente es un masturbador para mujeres. Entonces, o despertamos y espabilamos, o no sé dónde vamos a ir a parar. Pero si escuchas los comentarios, realmente hay una tendencia que es muy parecida a la tendencia espiritual que peleó Timoteo y que peleó Pablo,
con el tema también del feminismo. Es decir, quiero igualmente explicar esto. Vamos a ver, nosotros admiramos a las mujeres. Es decir, yo admiro a mi madre, admiro a mi esposa, admiro a mi hija, admiro a mis hermanas, admiro a la mujer como persona, como ser individual, capaz de hacer cualquier cosa sin limitaciones de ningún tipo, y creo que hay mujeres más capaces que hombres y más talentosas que hombres. Es decir, no creo en esa limitación. Ahora, la mujer es mujer y el hombre es hombre. Y nos guste o no nos guste, aunque haya mujeres que sean capaces de subir a la luna, que qué bien, pero hay otras que no. Y ahí es donde digo, no puedes hacer una máxima, es decir, no estamos hablando no creemos en ese feminismo de imposición o ese matriarcado de imposición. La Iglesia no cree en eso, es decir, no son valores cristianos, no son valores donde la mujer es independiente y puede valerse por sí misma. Que puede hacerlo, sí, pero ¿qué necesidad hay? O sea, es decir, cuando realmente Dios instituyó a la familia como un orden dentro de la tierra, es decir, la institución familiar no es algo que el hombre haya inventado, es que la palabra dice, no es bueno que el hombre ande solo. Y si hablamos estábamos hablando antes de la masturbación masculina, pues ¿cuándo pasa esto? Pues cuando el hombre se queda solo. Como dice aquel, cuando el ratón anda aburrido, pues ese es el tema. Entonces, si cogemos la palabra, cogemos Génesis, vamos al origen, no es bueno que el hombre esté solo. Pues, señores, cuidemos eso. Escuchaba una charla precisamente acerca de la pornografía y muchos de los problemas, es decir, y además requiere disciplina. Cuando uno quiere romper todo este tipo de hábitos, lo primero que tienes que hacer es evitar la soledad, evitar el aislamiento. Y ahí es donde digo, wow, ¿y si tuviéramos algo llamado iglesia? Y lo tenemos. Donde hermanos pueden disfrutar, tener comunión con hermanos. Cuando realmente uno está ocupado, tu mente está en las cosas del reino de Dios, no estás en la ociosidad. Por eso decía, igualmente hablábamos el domingo del descanso. Pues sí, obviamente hay momentos donde uno tiene que hacer un stop, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, pero no es un stop ocioso, es un stop de meditar en los caminos de uno. Señor, ¿qué voy a hacer para ti? Si tienes que ayunar, si tienes que buscar al Señor, busca al Señor. Si el Señor te dice, haz esto, haz lo otro, antes de que emprendas lo siguiente, es decir, la expansión no viene sin orden. Es decir, cuando hablamos de Génesis 1, el orden de la creación es que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Pero antes de eso, Dios creó la luz. Y de la luz, cielos y tierra. Y lo primero que vio, ¿qué fue? La tierra está desordenada y vacía. ¿Qué es lo que hizo? Ordenarla y llenarla. Y cuando la ordenó y la llenó, lo siguiente que dijo, ahora creced y multiplicaos, ahora dad fruto. Por eso, perdonadme si soy pesado, perdonadme si lo repito, pero es que es fundamental. Tengo un tema que no funciona. Hermanos, no te afanes. Es decir, el afán al final de la historia acaba siendo pecado. ¿Por qué? Porque lo que te provoca es hacer más actividad, pero no aporta soluciones. Y el problema del síndrome del afán es que abarcan más cosas y es como el ratón que quiere salir de la mantequilla y acaba haciendo nata. O sea, es decir, bate aquello de tal manera que sí, haces nata, pero te acabas muriendo igualmente. Entonces, hay que hacer un parón, hay que hacerlo. Tienes que orar, ora. Tienes que buscar al Señor, busca al Señor. Yo tengo que decir que muchas veces en la empresa, cuando hay parones, mi mujer lo sabe, paro. Y esa mañana no salgo. Y a lo mejor cancelo visitas, cancelo actividad, cancelo tal, y me quedo. Me pongo mi ambiente de adoración, me enciendo mi altar, me quedo en casa, estoy leyendo la palabra, estoy buscando al Señor
y de pronto suena el teléfono. Ahí tengo la respuesta. Y efectivamente, ahí viene la victoria. Ahí viene la provisión, ahí viene el negocio oportuno, el que no te hace perder el tiempo, el que no te distrae, el que no te marea. Y lo hemos vivido muchas, muchas veces. El Selah. Paro, adoro, pero estoy en una situación de quiero escuchar el favor de Dios. Estoy buscando a Dios. Y por eso dice el concepto de Juan 4, 24, lo hablábamos en el Ejido este martes. El Padre busca adoradores. Es decir, tú estás buscando a Dios, pero cuando tú adoras, de pronto apareces en el radar de Dios y Dios fija su mirada en ti. Pero eso solo se produce en la adoración. Eso solo se produce con verdad. ¿Mi verdad cuál es? Señor, necesito tu intervención divina, ya. Esto no funciona, esto no va, algo pasa, necesito, como llamamos, se dice en inglés, un breakthrough, un rompimiento. No, la verdad es que no me cae mal el término rompimiento, pero un quebranto. Cuando Dios rompe un muro, cuando Dios derriba una barrera, cuando Dios abre el cielo de bronce, coge la palabra en español que te guste. Pero en inglés sería romper y atravesar. Es decir, algo se rompe y yo paso, yo avanzo. Es como cuando teníamos los videojuegos, se levantaba la barrera y de pronto tenía superpoderes y le daba un golpe y se caía la barrera y yo puedo seguir avanzando. Eso es lo que significa realmente. Primera de Samuel 17, si te vas al original, habla de rompimiento. Ese tipo de rompimiento. Se levanta una barrera y yo golpeo. Ahora, la diferencia es que quien golpea en mi nombre es el Señor. El que derriba los muros es el Señor. Ahora, tengo que clamar al Señor. Pensemos en Jericó. Adoración, presencia y fe. Adoración, presencia, fe. Puedes añadirle obediencia, también te lo compro. ¿Por qué? Porque obedecieron exactamente la palabra del Señor. En el momento que desobedecieron y tomaron del botín, ahí empiezan los problemas. Y eso además sería el siguiente punto que tenemos aquí, avaros. Es decir, cuando codiciamos cosas que no el Señor nos ha dicho que hagamos. Y a ver, ganar dinero es lícito, que el Señor te prospera es lícito, que el Señor te bendice es lícito, pero el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Amén? Yo creo que el dinero es un vehículo que nos sirve para alcanzar metas, pero no deja de ser eso. Y he visto millones de veces que Dios nos sorprende, de maneras que no entendemos, de donde menos nos esperamos, pero Dios hace sus rompimientos. Amén. Y eso es importante. Vanagloriosos, huir de toda... Mira, a mí me gusta huir, y te lo recomiendo, de todo reconocimiento, de todo foco mediático, de toda luz que no sea para Jesús. Y es bueno, es sano. Y te digo, con 18 años tuve la experiencia de poder cantar en un grupo cristiano, de participar en un tour por España, en iglesias, grabamos en Londres y me hacía gracia porque hace poco en una reunión de pastores vino precisamente uno de estos hermanos y me dice, David, wow, vaya lo que hacíamos, ¿no? En aquel entonces, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y yo sentía lo que hacíamos, pero entiendo que en este tiempo no es lo que yo hago, es lo que Él hace. Y yo tenía mi foco sobre mí, sobre lo que a mí me gusta, sobre mis sueños, sobre mis ilusiones. El sueño mío de joven que era pues, grabar un disco, cantar y patatín, patatero. Pero el protagonista era yo. Lo interesante es que ahora, y te lo puedo decir a boca llena, yo no quiero ser el protagonista. El protagonista es Jesús. Y el que hay que predicar es a Jesús. Es decir, yo no tengo que predicar de mí, no quiero salir en ningún sitio. El que hay que predicar es a Jesús. Por eso la soberbia, es decir, para mí la soberbia es cuando
no aceptas un vaso lleno. Cuando da igual lo que te digan, aunque lleven razón, pues no te entra. La capacidad de darle al reset creo que es la mejor medicina de la soberbia. La capacidad de aprendizaje, la humildad, la sencillez. Oye, ser capaces de reconocer a Dios, es decir, y reconocer a los demás. Esto es algo muy interesante. Cuando tú reconoces autoridad, Dios te pone en autoridad. Y funciona. Tú honras a tu padre y a tu madre, Dios alarga tus días. Cuando tú honras a tus pastores, Dios te honra a ti. Y no tienes que buscar la meritocracia. Dios te pone en autoridad. Dios te honra. Hay cosas que tú no puedes comprar con dinero. Que tú te pongas a orar y que el Espíritu Santo te revele cosas. Eso no se compra con dinero. Que tú empieces a adorar a Dios y que el milagro de que haya presencia de Dios en este lugar, eso no se compra con mi persona, con lo que yo haga o lo que deje de hacer. Eso es Dios, es su gracia, su misericordia, es la piedad de Dios. Así que entendamos esto. Porque lo siguiente es blasfemos y es gente que maldice a Dios o habla en contra de Dios, y eso puede ser en cualquier manera que no reconozca a Dios. La siguiente es desobediente a los padres. Miren, igual, sé que los que tenemos adolescentes flipamos cada día de ver que nos encontramos de nuevo, pero es un reto, es un pulso. Yo le creo a Dios, confieso sus promesas cada mañana, le pido al Señor estrategia, le pido al Señor sabiduría, le pido al Señor gracia, y a veces no saben ni qué pedirle ni qué hacer, pero nos toca enseñar obediencia a nuestros hijos. Ingratos, igual, nos toca enseñarles gratitud, porque yo me di cuenta de una cosa. Cuando tú vienes, quizá más, es decir, de mi edad para atrás, venimos de entornos que no han sido fáciles. Es decir, venimos de entornos tener unas zapatillas de marca era difícil, había el Blanes y ya está, es decir, y muy poquitas tiendas aparte de Blanes. En Almería casi todos íbamos al mismo sitio, se compraba en el mercadillo. Me acuerdo cuando se abrió el Prica, que era la novedad, y todos íbamos al Prica como... Es decir, y yo creo que los que no hemos criado en la ciudad, de alguna forma, pues hemos valorado todas esas cosillas que llegaban nuevas, que las comprábamos, que teníamos muchísima ilusión, pero ahora nuestros hijos no tienen esa ilusión, porque como lo tienen, como hay todo para elegir, como ya tener unas zapatillas tal ya no es importante, no es prioritario, no es mi sueño, no hay. O sea, yo lo que me di cuenta es lo difícil que es establecerles metas. Es decir, realmente retarlos es difícil, la motivación. Y si los dejas, créeme que demandan y empieza lo que es una ingratitud. Y ahí es donde hay que cortar. Es decir, mira, cuando las raíces son pequeñitas, cuando la plantita es chiquitita, se coge con 2 dedos y se tira. Como la dejes crecer, se convierte en un árbol. Y es duro de quitar. Es difícil de quitar. Por eso, cuando veas pequeños detalles de ingratitud, las plantitas, enseñar a dar las gracias, empezar a valorar las cosas, a no darlo todo por garantizado y no darlo todo porque viene de la chimenea, sino a valorar las cosas. Hablamos de impíos. Impíos son aquellos pecadores deliberados. Es decir, cuando peco porque quiero pecar. Es decir, porque me gusta y no lo voy a dejar. Y ahí hay que tener mucha atención y mucho cuidado. Te vas a dar cuenta cuando hables con ese tipo de persona que sobre todo tiene conciencia de hormigón o conciencia impermeable. Es decir, no le cala nada, todo le rebota. Le estás diciendo eso está mal, me da igual, así soy yo. Es que yo, otra cosa que me encanta, es que yo soy muy sincero. Pues no me seas tan sincero y pide perdón cuando tengas que pedirlo. O sea, y más humilde, más sencillo, porque todos nos equivocamos.
Y cuando menos te lo esperas, has metido la pata. Por mucha buena intención que tengas. Sin afecto natural. Esto es otra cosa que igual me llama la atención. Cuando ves familias rotas, o cuando ves, ayer lo puse en Oremos, la generación pasota, a veces hay que suplicar por un beso de un hijo o por un abrazo. Yo sé que, hombre, vivimos en un entorno en la iglesia, gracias a Dios, que muchas de estas cosas se rompen. Pero conozco más de un caso que son inafectivos. Es decir, y esto, la palabra nos exhorta. Es decir, esto es una exhortación que está haciendo el apóstol Pablo. Implacables, quiere decir que no tienen misericordia. Calumniadores, que no les importa mentir sobre otra persona. Intemperantes, quiere decir que no refrenan su temperamento, su carácter. Crueles, pues date la vuelta por un patio de colegio y vas a flipar de la crueldad. Ahí vuelan cuchillos, ahí esto de cuidado si hiero tus sentimientos van a degüello, y es terrible. Aborrecedores de lo bueno, igual. He escuchado varios casos decir que yo tengo que darme el golpe por mí mismo. Si te están dando lo bueno, ¿por qué tienes que tropezar? Si se te está enseñando bien, ¿por qué tienes que escarmentar por tu propia cabeza? Y sé que mucha gente lo necesita y hasta que no viene con el chichón así, no son felices. ¿Pero por qué? ¿No es una terquedad? ¿No es una soberbia? ¿No es una desobediencia? ¿No nos convierte en este perfil de los cuales el apóstol Pablo nos dice que somos peligrosos? ¿Me explico? Es decir, es que en este perfil la línea es muy delgada y de pronto te puedes ver que dices, pues he pasado por aquí. Traidores. A ver, una cosa importante. La Iglesia, cuando hablamos de que debemos de ayudar a sanar los corazones, no te digo que te conviertas cómplice del pecado, pero sí no te conviertas cómplice del chisme. ¿Por qué? Porque la gente se siente traicionada cuando tú revelas un secreto que no tienes por qué revelar. A veces llega el hermanito o la hermanita con una confidencia, con una carga en su corazón o con algo que quizás simplemente pensó, no hizo o ha hecho por error, pero quiere arrepentirse y se convierte en el chisme de la iglesia. Error, error, error. Así que eso es una traición. Ya no hablemos de otro tipo de cosas, de liderazgo, de ministerio, etcétera, que también podríamos hablar. Pero bueno, dejemos eso ahí. Me quedo con que seamos fieles los unos a los otros. Impetuoso, lo mismo. Es que hay que hacer, es que hay que ir, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Cuidado, sí, hay que ir, vamos, pero vamos cuando el Señor nos dice. Hay una fiesta en Israel, que es la fiesta de las trompetas, y tiene un tiempo específico en el año. Y la fiesta de las trompetas, en ese tiempo específico en el año, marca la reanudación de la marcha. Y yo creo que en cada estación de nuestra vida hay un momento donde el Señor te dice, avanza, vamos, vamos. Pues igualmente pienso que debemos de buscar este momento donde el Señor nos dice, vamos. Muchas veces el afán o el ímpetu no nos va a hacer que demos más fruto, ¿vale? Infatuados, vanidosos, bufados. Igual, hermanos, sencillos, humildes, amadores de los deleites más que de Dios. Yo esto siempre me gusta poner el mismo ejemplo, fútbol. Pastor, es que no iba a la iglesia porque jugaba el Madrid la Champions. Pues, amadores de los deleites más que de Dios. Y puede ser cualquier cosa que esté en tu corazón y que en algún momento lo pongas delante de Dios, por tonta que sea.
Al que le guste la pesca, pues a lo mejor será la pesca, o al que le guste la Play, pues será la Play, y al que le guste, yo qué sé, cualquier cosa que se priorice antes de Dios. No digo que el fútbol sea malo, no digo que la Play sea mala, no digo nada de esto, que la pesca sea mala, digo que en orden, en orden. Es decir, cuando todo está en orden, todo es bueno, todo es provechoso. Así que dice, tendrán apariencia de piedad, es decir, aparentemente serán buenos, pero negarán la eficacia de ella. Lo bueno es bueno y lo bueno trae fruto eterno, y el fruto eterno es probado y permanece. Cuando alguien no valora estos frutos o niega la eficacia, cuidado, cuidado y más cuidado, porque además la palabra es clara, a estos evita. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Pastor, si Dios nos ha dicho que amemos, sí, y que evites. Al tóxico, evita. Siempre, si tienes que decir algo, en amor. Si tienes que exhortar, en amor. Si tienes que llamar la atención, hazlo con el ejemplo. Y hazlo con paciencia. Otro consejo que doy, nunca o intenta no hacerlo solo. Quizá en un entorno donde tengas algún hermano contigo. Y no tienes por qué llevarlo de compadre, sino simplemente en amor, para que si el hermano no lo entiende, pues no te veas solo en la circunstancia, ¿no? Y siempre es bueno, siempre es prudente. Y yo creo que igualmente nosotros como pastores, salvo en algunas ocasiones específicas, oye, que tal la consejería o ciertas conversaciones, creo que hay que tenerlas con más personas, para que no haya malentendidos, para que no haya malas interpretaciones. Creo que es sano. Hay cosas que son sanas y esto es una de ellas. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A ver, hay algo que a mí me parece fundamental. Aprender es para dar fruto. Y que tenemos que dar fruto es algo evidente. Cuando tenemos apariencia de verdad, es porque no estamos dando fruto. Y ahí es donde digo que tenemos que ponernos las pilas, porque necesitamos que el Señor se muestre y se revele a través también de lo que hacemos. Y esto es necesario, y esto es bueno que esto pase, ¿vale? Estoy viendo una cosita, aquí está. Ok, fijaros que explica con un ejemplo del Antiguo Testamento, por eso digo que cuando hay alguna predicación me gusta siempre coger cositas del Antiguo, irme al Nuevo, buscar a Jesús, porque el apóstol Pablo también lo hacía. Y dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vale, Janes y Jambres eran dos egipcios que decidieron salir con el pueblo de Israel. El significado de sus nombres es muy interesante. Dice, el que seduce, Janes, y Jambres significa el que hace rebelar o el que trae rebelión. Es decir, uno el que seduce y otro el que trae rebelión. Son de los que incitaron a traer esa mezcla cuando hicieron el becerro de oro en contra de Dios y en contra de Moisés. Y como dice el apóstol Pablo, su insensatez al final fue manifiesta y Dios trajo juicio y trajo pues ese momento donde el Señor enjuició al pueblo de Israel por esa rebelión y por esa rebeldía. Cuando hablamos de alguien egipcio, hablamos del mundo. Y esto es algo que también tenemos que darnos cuenta. El mundo está hecho para seducir. El mundo está hecho para que nos rebelemos en contra de Dios. Janes y Jambres tienen que ser una buena lección.
el que seduce y el que trae rebelión. Esto lo puedes buscar y verás que lo que te cuento es totalmente verídico, ¿vale? Ahora, contesta, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué pasó en Iconio y en Listra? Pues Pablo fue apedreado, Pablo fue sacado de la ciudad prácticamente muerto, y lo despeñaron por una tapia porque se lo iban a cargar. ¿Por qué? Porque se enfrentó a varias personas que querían hacer ofrendas a la diosa Diana, ¿vale? Que precisamente era el templo de Diana, era el templo más famoso de Éfeso en aquel momento, ¿vale? Así que es interesante ver la fidelidad de Timoteo. Ha seguido mi doctrina. Es importante siempre tener clara los fundamentos. Siempre digo que para estar en la iglesia uno debe saber dónde está y qué se cree y qué se piensa. Que los pastores, los líderes, tenemos que ser ejemplos, no solo en palabras, en conducta. Que siempre tiene que haber un propósito, es decir, la iglesia tiene que tener visión. ¿Por qué? Porque el pueblo sin visión perece. Necesitamos una dosis de fe, porque si no, la fe sin obras muerta. Longanimidad habla de capacidad de sufrir, habla de constancia, habla de aguantar durante tiempo y habla de resistencia. Y el ministerio necesita de todas estas. Por supuesto de amor, por supuesto de paciencia, y habrá persecuciones. ¿Por qué? Porque te toca decir la verdad. Y lo que está bien y lo que está mal. Y no todo el mundo le gusta que le digan que hace las cosas mal. Y eso trae rebelión. Y trae padecimientos por la fe, pero los trae. Así que, como dice aquel, date por bienaventurado cuando pases por una de estas cosas. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira, lo que cosecha un mentiroso son mentiras. Lo que cosecha una persona, sea el pecado que sea, va a ser ese fruto. No te olvides que las semillas tienen un ADN, eso es algo que Dios hizo. Y si tú siembras tomates, vas a recoger tomates. Si tú siembras pepinos, vas a recoger pepinos. Si has sembrado espinos, vas a pincharte. Me explico, es decir, cuidado con lo que sembramos, cuidado con lo que hacemos, porque si engañamos, no solo nos engañarán, sino que seremos engañados. Y esto es peligroso. Por eso dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo creo que es un poco la palabra de casi de esta temporada, persistir. Persiste en lo que has aprendido. Sé persistente. Persuade, decir, insiste, sabiendo las cosas las que son buenas. Muchas veces, oye, te va a venir la duda. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Es el momento de no dudar, es el momento de persistir en la roca, en las cosas que has decidido, en las decisiones que has tomado. Es el momento de persistir, es el momento de levantarte, es el momento de estar firme, de ser fiel. Es ese momento donde uno se levanta y donde uno se pone las pilas. Amén. Dice, toda la Escritura, escucha bien, esto es importante, es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando uno habla, uno predica, su predicación debe estar inspirada por Dios. Cuando hablamos entre nosotros, debemos de ser inspirados por Dios. Cuando hablamos de la palabra, da igual lo que estés hablando, debe estar inspirado por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que aquí tenemos manual bastante bueno, bastante interesante. Quiero resaltar igualmente útil para enseñar y redarguir. Miren, hemos vivido, esto creo que también lo hemos estado hablando últimamente. Nuestra ADN ha sido evangelista. ¿Por qué? Porque los que han venido eran evangelistas y eran hermanos maravillosos, misioneros con pasión, con fuego de Dios, pero la gran mayoría eran evangelistas. Un evangelista es una máquina de hacer hijos. Tiene hijos, es decir, tiene hijos, tiene hijos, tiene hijos, tiene hijos. ¿Por qué? Porque es fácil, es su fruto, es el don que Dios les ha dado, hablan y tienen hijos. Pero el evangelista también tiene una incapacidad, salvo algunas excepciones, por supuesto, luego no me regañen. Pero un evangelista, por regla general, es la antítesis de un maestro. Y al mismo tiempo, muchos de los evangelistas, aunque hacen funciones de pastoreo, no son pastores. Y el maestro lo que hace es traer ya no la lechita materna, sino empezar a traer alimento sólido. Y el pastor lo que hace es ejercitar ese músculo y ese alimento. Y que la proteína y la grasa se conviertan en desarrollo. Es decir, ¿cómo te desarrollas? Pues precisamente dentro de esos tres ministerios. La palabra profética, el profeta, viene a dar dirección, a dar sentido. Por aquí, por allí, cosas que están ocultas, el Señor las revela, trae sueños, trae visión, trae sabiduría, trae palabra de conocimiento. Problemas que enfrentamos, que no sabemos qué pasa, el profeta es su función, el don profético es ese. Y por supuesto, el apóstol no es el mandamás. El apóstol es el que se va a plantar iglesias, el que es enviado y el que va a construir. Pero un apóstol es muy interesante porque tiene de los 5. Ese apóstol es evangelista, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de pastorear y tiene la capacidad de dar una palabra profética en algún momento, con una pequeña salvedad, que el apóstol va, establece, funda y va a otro sitio. El pastor, su corazón está ahí. Es decir, la visión del pastor, el corazón del pastor está en la iglesia local. Está localizada en un lugar, en una gente, en un momento. Y yo no entendí esto. Hace mucho tiempo, tuve un pastor que no era mi pastor, que era el apóstol. Y yo no entendía, porque yo iba a la iglesia que teníamos en Toledo, y yo decía, wow, qué guay la iglesia de Toledo. Yo no entendía por qué él se iba a la iglesia de Jaén. Y estaba un tiempo en la iglesia de Jaén, te estoy hablando a lo mejor de un par de meses, ponía aquello a reventar y se iba a la iglesia de Almería. Y decía, con lo guay que está la iglesia de Jaén. Y se va a la iglesia de Almería. Y igual levantaba la iglesia de Almería, la ponía vámonos, y se iba a Málaga. Eso es el apóstol. Y tiene ese don, y tiene esa capacidad, tiene ese desarraigo. Hay personas que no son capaces de tener esa capacidad de funcionar sin estar arraigado en esa estabilidad. Oye, vivo en Almería, tengo mi trabajo fijo, mi horario, mi casita, mi familia. Estos son nómadas. Viven en tiendas. ¿Me comprendéis? O sea, es interesante cómo funcionan los ministerios. Igual que el profeta, es decir, el que es profeta de verdad, y he de decir que en España, contaditos con la mano, es un ministerio muy difícil, es un ministerio muy especial. Ha fluido mucho en la iglesia el don de palabra, el don de profecía, el don de conocimiento, pero no es ser profeta. Ser profeta es otra cosa. Y también os digo lo mismo, el profeta normalmente tiene una autoridad casi que, si no nacional, regional. Un profeta normalmente está
en otros niveles. Es difícil, es raro que haya profeta en casa. Por eso es interesante. Y eso no significa que en la iglesia local no haya profecía, porque puede haber un don profético. Puede haber lenguas, puede haber interpretación de lenguas, puede haber sueños. Y oramos por eso, es decir, oramos que, a ver, cuando hablamos del despertar, ayer orábamos por nuestros chicos, pero si te vas a Joel, lo que dice Joel es: nuestros jóvenes tendrán sueños, nuestros ancianos visiones, es decir, rompe barreras generacionales y todos fluyen en el mismo sentir en lo profético. Es decir, hay una revelación muy interesante ahí. Pero claro, cuando entendemos que toda la revelación de lo profético está girando en torno a un ministerio que no tiene por qué ser local. Es decir, vamos a ver, y ojalá venga el momento que conozcamos a algún profeta. La verdad es que tenemos la gracia que en nuestra casa, en Cornerstone, hay profetas. Y hay profetas que tienen unciones nacionales, tienen lugares determinados donde Dios lo está poniendo, donde Dios está trayendo palabras. Pero los escuchas y dices: esto es diferente. Y cuando ves un profeta de verdad, o sea, lo que nosotros hemos vivido, y perdóname que sea tan crudo, pero lo que nosotros hemos vivido son mucho don profético, mucha revelación en cuanto a espíritu de discernimiento. No te digo que no haya fluido, ha fluido, pero no al nivel de profeta. Creo que es otro nivel y creo que es otra profundidad. Y hasta que lo vives, esto a veces cuesta entenderlo. Pero cuando ves uno, creerme que se nota la diferencia, ¿vale? Vamos al capítulo 4, estamos terminando la epístola. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Interesante este preepílogo de la carta y casi últimas palabras que tenemos constancia del apóstol Pablo. Me gusta cómo enfoca que hay un juicio eterno, porque es verdad. Y no te olvides de esto, es decir, no nos olvidemos, hay un juicio eterno. Todos pasaremos un día por el tribunal de Cristo. Todos pasaremos delante de la presencia del Señor. El rollo de nuestra vida será abierto. Tendremos la revelación, decía Pastor Bailey algo que cuando él se le apareció el ángel, al poco de fallecer su esposa, el Señor le decía: matrimonio aprobado. Y él tuvo varias revelaciones del cielo y varias experiencias fuera del cuerpo. Y en una de ellas, él veía el rollo de su vida, y había un montón de páginas en blanco. Y dice que le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué son estas páginas en blanco? Y el Señor le respondía que era cuando uno pide perdón y su vida es perdonada, el Señor hace que esa página esté en blanco, es decir, esté limpia, sin ese récord negativo y sin nada que haya que acusarnos. Y esto es algo muy interesante y algo muy importante. Por eso dice: te urjo a que prediques la palabra, que instes, es decir, que animes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fijaros que la paciencia, la base doctrinal, es algo tan importante que la tengamos clara, que tengamos claro el fundamento de la palabra del Señor,
que tengamos esa paciencia de enseñar las cosas. La gente necesita comprender la palabra, aparte de experimentarla y vivirla, pero necesitan que se la expliquen. Alguien que se siente con ellos y abra la escritura y sepa responder. No un simple porque David lo dice o porque Pastor Ian lo dice, sino porque yo he encontrado esta verdad, yo la he puesto por obra y la puedo explicar. La puedo explicar con versículos, con palabras, y además de una manera natural. Entonces, es cierto que habrá momentos que veamos el avivamiento, que va a haber gente muy simpatizante y que quiera oír, pero la clave está que no va a querer cambiar. Y de hecho ya tenemos eso. Es decir, gente que le encanta, simpatizante, que no quiere cambiar. Por eso el Señor nos dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, predica, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Fijaros que esto es algo muy interesante. El ministerio de Timoteo, ¿cuál era? ¿Alguien me lo dice? ¿Era evangelista? No. Era pastor, estaba pastoreando Éfeso y estaba enseñando en Éfeso. Pero el Señor, Pablo lo exhorta. Aparte, evangeliza. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque el predicar la palabra es un mandato para todos. Es decir, es el comisionado universal. Mateo 28, 18, ir por todo el mundo predicando el evangelio, es algo universal. Independientemente de que se tenga o no un ministerio dentro de la iglesia, un cargo de responsabilidad, hay cosas que son no negociables. Predicar del Señor, compartir la palabra es una de ellas. El bautismo en agua, algunos piensan que hay que explicarlo. Yo creo que no. ¿Es bueno explicarlo? Sí. ¿Enseñarlo? Sí. ¿Pero es necesario? Es decir, ¿es indispensable? No. ¿Por qué? Porque el bautismo en sí, o sea, si os pongo el ejemplo, Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento y el Espíritu Santo trae convicción de arrepentimiento y esa gente está a la orilla del Jordán y le están diciendo, vamos al agua. ¿Qué curso han hecho? Ninguno. Pero hay un arrepentimiento. ¿Qué significa el bautismo? Es algo que testifica de tu nuevo nacimiento. Rompe cadenas, rompe ataduras, es un testimonio público, estás reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, pero ya está. Además, es el único ministerio que no requiere ser ordenado. Perdón, es el único sacramento que no requiere ser ordenado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los discípulos bautizaban y todavía no eran apóstoles. Ni estaban en el top 3 de santidad. Eran personas normales. Y los discípulos de Juan el Bautista bautizaban y eran personas normales. Entonces, esto es algo que debemos de entender. Que si se da el caso, imagínate que te vas a, yo qué sé, como me ha pasado a mí, irme a otro país de África. Y yo estoy ordenado, pero si no estuviera ordenado y predicara a alguien el Evangelio y quisiera bautizarse, lo bautizas. No estás haciendo nada malo, todo lo contrario. ¿Vale? Es decir, es algo que debemos de entender. Ahora, ¿que nos gusta la fiesta? Sí. Nos gusta el hacer los bautismos. Tenemos un formato donde se enseña, donde se comparte. Yo me acuerdo, yo me lo pasé pipa cuando con Nacho y estaba Juanmi también, estaba Pedro. ¿Y por qué? Porque nos pudimos conocer y pudimos compartir un montón de cosas. Y ese tiempo, pues la verdad, nos acercó, nos conocimos y amas a tus hermanos, los conoces, acercas tu corazón. Son tiempos preciosos, pero creo que son tiempos de pastoreo. Pero se puede hacer después. Porque como digo, el bautismo, tenemos que entender esto. El bautismo no es un sacramento que requiera ordenación o que requiera un curso, ¿vale?
Felipe el etíope le está predicando el evangelio al eunuco, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Pues vámonos. ¿No? Es decir, no hay solo un ejemplo. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Jesús, tenemos a Felipe, incluso tenemos al mismo Pablo, fue bautizado en agua, siendo grande, siendo creyente, y fue sanado. Amén. Ok, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que me dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Ahí sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Varias cosillas rápidamente que ya estamos terminando, pero que me gusta compartir. Es interesante que Pablo vuelve a aceptar a Marcos en el ministerio. Cuando empiezan el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, con Bernabé, tienen una disputa por si lo llevaban o no lo llevaban, y Pablo se niega a llevarlo. Discuten con Bernabé, Bernabé decide ir a Chipre con Juan Marcos y no se vuelve a mencionar a Bernabé en el Nuevo Testamento. Interesante. Es decir, un conflicto, una pelea, un sobrino, como le pasó a Abraham, es decir, y de pronto de ser cabeza a no estar. Cuidado con esas cosas. Sin embargo, vemos que Marcos pues es tomado de nuevo, que Pablo lo restablece en el ministerio y además lo demanda y es de bastante utilidad. Se cree que Marcos también asistió al apóstol Pedro. Además, se piensa que las epístolas de Pedro fueron redactadas por Marcos y que el Evangelio de Marcos no fue redactado por Marcos, sino por Pedro. Pero ahora mismo, es decir, hay teólogos que lo afirman y que lo defienden, y otros que tienen alguna otra teoría, pero en principio las más consolidadas son estas, ¿vale? Interesante porque vamos a ver a un Tito que está en Dalmacia. Si no sabes lo que es Dalmacia, es la tierra de los Balcanes, lo que llamamos la antigua Yugoslavia y hoy en día Serbia, Bosnia, Croacia, Macedonia, toda esta zona. Es decir, ya se estaba evangelizando, ya estaba llegando el evangelio. Estamos hablando del año 66, 67, un poco antes de la destrucción de Jerusalén. Y ya estaba llegando el evangelio a tierras lejanas, estaba llegando a los Balcanes. Interesante cómo él empieza también a hablar de guardarnos. Guárdate del hermano tal, guárdate. Esto es interesante. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, porque muchas veces las compañías son peligrosas. Y con esto creo que cerramos aquí. Oremos al Señor que nos dé gracia y favor para ser sabios, para ser prudentes y ser guiados en toda verdad. Abrimos preguntas. Si tienes alguna pregunta desde casa, pues me la puedes escribir en comentarios. Y si no, pues que Dios te bendiga. Espero que te haya sido de bendición y edificación. Y cerramos aquí la transmisión. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.